Ser Podcast. Las 8 de hora 25. Ser Podcast. Es el himno de Europa en el concierto en el Auditorio Nacional con el que se está clausurando ahora mismo definitivamente la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Mientras todas las autoridades, empezando por los reyes, celebran este final de la presidencia europea, en las calles... La suerte viene. Si la busca, no nada. La suerte te tiene que venir, cualquier número que sea. Tenía que comprar 3 y bueno, ya veremos a ver. Me gusta mucho la lotería, digo, a ver si me da suerte la víspera. Es la ilusión que tenemos todos, suerte y a ver qué es lo que pasa. La gente apura los últimos minutos de venta de décimos para mañana. En una administración de Madrid, en el intercambiador de Moncloa, está Claudia Platero. Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, 1 hora para que cierren y aquí parece que hay gente que se va a quedar fuera porque, bueno, estamos en el intercambiador de Moncloa, en una administración que se llama La Chulapa y nos cuentan, a la gente a la que hemos preguntado, que llevan más de 1 hora esperando. ¿Y por qué esperan hasta el último momento? Pues algunos vienen a tiro fijo. Mi amigo, el administrador es su amigo. Es amigo. Siempre le parte suerte, ¿no le ves? Porque buscamos un número y nos ha puesto en internet que está aquí, por eso venimos por ese número. Y otros porque les gusta esa adrenalina de esperar al último día. Digo, vamos a esperar por ser el último día. Y por el morbo del último día. Es un capricho hoy, porque... Hay tantísima gente, Aymar, que 2 trabajadoras de la administración están yendo persona por persona para ofrecerles décimos sueltos que les quedan, pero la gente no está aceptando mucho porque eso, quieren ir a su décimo y ya sabes que con esto la gente tiene sus filias y sus fobias con las terminaciones. Ahora mismo todavía llega gente y claro, se sorprenden por todo el tiempo que tienen que esperar, así que a ver qué les depara. La suerte mañana a estos rezagados. Gracias, Claudia. Mañana, ya saben, el sorteo se escucha en Hoy por Hoy. Y pueden ir comprobando los números en directo en cadenaser.com. Ahí meten los décimos y cadenaser.com les dice al instante si han ganado, si no han ganado, cuánto han ganado, qué tienen que hacer para cobrarlo ganado, todo. Mañana, ya saben, en cadenaser.com. Hay media hora 25 deportes con todo el detalle de la sentencia sobre la Superliga que ha puesto hoy patas arriba al mundo del fútbol. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que UEFA y FIFA abusan de su posición dominante como organizadoras de competiciones y no pueden controlar ni sancionar a los clubes que quieran hacer otra competición. Real Madrid y Barcelona celebran el fallo, presentan un nuevo proyecto de competición, pero por ahora se encuentran con el rechazo de casi la totalidad de los clubes que prefieren seguir en las competiciones UEFA. Y tenemos 2 partidos en juego de Primera División al descanso. Betis 0, Girona 1, el Girona seguiría como líder, y Cádiz 0, Real Sociedad 0. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana el tiempo será muy parecido al de hoy, con temperaturas más altas, especialmente las máximas. También con viento prácticamente en los mismos sitios que hoy. Va a hacer mucho sol, solo esperamos chubascos intermitentes entre Guipúzcoa y el norte de Navarra, niebla densa y persistente mañana abarcando prácticamente toda la cuenca del Duero, donde el ambiente será muy frío durante toda la jornada. Y en la mayor parte del país, de una mañana fría, pasaremos a una tarde con ambiente agradable al sol, máximas alrededor de los 20 grados en el Mediterráneo y en Canarias, donde tendremos chubascos más intensos en las islas más orientales. Empieza ahora 25. En Praga, donde un joven ha matado a por lo menos 14 personas esta tarde a tiros en la Facultad de Filosofía, en el centro de la ciudad. El tirador es un estudiante de ese mismo centro. Él también está muerto. No se aclara si lo ha matado la policía o se ha suicidado. Lo único que se sabe es que por la mañana habían encontrado el cadáver del padre del tirador. Además de las víctimas mortales, hay decenas de heridos. Los supervivientes se han escondido como han podido, incluso encaramándose a las cornisas de la facultad para protegerse de los disparos. Ángel Villascusa, última hora.
15 muertos en total, incluyendo al atacante, y 24 heridos de distinta consideración, 11 de ellos en estado grave, según han informado los servicios de emergencia checos. El ataque se produjo a eso de las 3 de la tarde, cuando un joven de 20 años, estudiante, entró en el edificio de la Universidad Carolina, en el centro de Praga, con un arma de gran calibre y comenzó a disparar. Este alumno explicaba a la televisión que al principio creían que se trataba de una broma hasta que recibieron un correo de la universidad en el que les pedían que se encerrasen en las clases. Fuera, en las calles, varios sitios como el turístico Puente de Carlos han sido desalojados y dentro de las aulas, lo decías, varios alumnos han hecho barricadas en sus clases y también se han encaramado a la fachada de esa facultad mientras el tirador iba disparando. Según la policía, el atacante ha sido eliminado, aunque no ha confirmado si ha sido abatido por los disparos o si se suicidó. Lo que sí que ha confirmado el ministro del Interior es que no hay indicios de terrorismo, si bien antes del tiroteo el joven ha matado a su padre en un pueblo de Praga, crimen que ya estaba siendo investigado por las autoridades. De acuerdo con la policía checa, es el peor tiroteo en la historia del país y además es el peor contra un centro de enseñanza en todo el mundo en lo que va de año. Gracias, Ángel. Aquí en España esta tarde han recuperado los cadáveres de los 2 militares que se han ahogado hoy en un embalse de Córdoba en el que estaban haciendo maniobras acuáticas. 2 jóvenes de 24 y 34 años que estaban sujetos por una cuerda de seguridad preparada teóricamente para extraerlos si se complicaba la situación, que es lo que se llama línea de vida, pero la cuerda se rompió. Defensa investiga ya su muerte en aguas muy frías. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los 2 militares estaban realizando unas maniobras acuáticas que consistían en atravesar un pequeño embalse situado dentro de la propia base militar de Cerro Muriano, allí en Córdoba. En esas prácticas de cruce de cursos de agua siempre se lanza lo que se conoce como una línea de vida, una cuerda que les asegura en caso de problemas, pero según han confirmado a la SER fuentes militares, esa cuerda falló. El desenlace fatal se confirmaba poco antes de las 5 de la tarde cuando los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil dieron por culminada la búsqueda tras localizar el segundo cadáver, el de un cabo del Ejército de Tierra perteneciente a la Brigada Guzmán el Bueno, igual que el joven soldado nacido en el Viso de Alcor, en la provincia de Sevilla. Las maniobras acuáticas que estaban realizando son habituales, lo son, pero extremas, especialmente hoy porque esa zona se encontraba a tan solo 4 grados de temperatura. De hecho, otros militares han tenido que ser atendidos con síntomas de hipotermia. La reunión ha sido muy cordial, de mucha colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo. Todo cordialidad en la reunión esta tarde entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, una reunión que tendría que haberse celebrado la semana pasada, pero que el presidente del Supremo aplazó por los ataques de Junts a los jueces. Hoy Marín le ha agradecido a Bolaños que saliera a defenderlos tras esos señalamientos y le ha pedido que ponga todos los medios a su alcance para frenar los ataques. Pedro Jiménez. El presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín, le ha trasladado a Félix Bolaños el mensaje que ha escuchado por boca del presidente en funciones del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, estos últimos días: que cesen los ataques a los jueces, porque con este clima de tensión no se puede avanzar en la renovación del Consejo del Poder Judicial. Bolaños, sin embargo, le ha recordado que esa renovación no es una opción, es una obligación y además es urgente. Un Bolaños que por la mañana en la Comisión de Justicia del Congreso volvía a defender a los jueces. Pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación me tendrá enfrente. Y en el Consejo del Poder Judicial, Aimar, el sector progresista rebajaba las intenciones de los vocales elegidos a propuesta del PP que forzaban el debate, otro más, sobre las comisiones del lawfare, pero la posición final, la que ha salido por unanimidad negociada, es la de limitarse a informar a Congreso y Senado que los jueces no acudirán si son llamados a esas comisiones y tampoco informarán de nada por escrito. Ha comparecido hoy también en el Congreso el fiscal general del Estado, Álvaro García, y ha cargado con dureza contra los vocales conservadores del Poder Judicial que hace un mes lo declararon a él no idóneo para el puesto, en una decisión sin precedentes en democracia. El Consejo del Poder Judicial se pronunció, como lo hizo, sin darme ningún tipo de audiencia. Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor, al que fui sometido por estos 8 vocales, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor.
pues acudieron a fuentes que todavía son desconocidas para mí. La reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonés termina con el compromiso de impulsar una ley que garantice que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en las lenguas cooficiales y aprobar en el próximo Consejo de Ministros el traspaso a Cataluña del ingreso mínimo vital. Estos son los acuerdos que han firmado en el Palau de la Generalitat. El desacuerdo sigue siendo el mismo, el referéndum. El referéndum que Aragonés quiere, Sánchez niega, y en su lugar el presidente abre la puerta a mejorar el autogobierno. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Son propuestas que estarán encima de la mesa del diálogo que se reactivará durante el primer trimestre de este próximo año. Aragonés con la voluntad de insistir en el referéndum. Un referéndum que se nos dice que no es posible, como se nos decía que no era posible la amnistía. El presidente confía en encontrar puntos de intersección para hacer posible una votación sobre la independencia, pero Sánchez insiste que no hay viabilidad en este camino. En cambio, se ha mostrado abierto a hablar sobre la financiación e incluso sobre la recaudación de impuestos por parte de la Generalitat, una especie de pacto fiscal si los independentistas asumen un giro pragmático y no lo centran todo en el referéndum. Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo relevante es que si vamos por esa senda, pues podremos avanzar en la resolución del conflicto político. Aragonés también quiere hablar de esta financiación en forma de soberanía fiscal, pero de forma paralela, sin dejar de lado la negociación sobre el referéndum. En cualquier caso, ambos gobiernos han destacado la buena predisposición de ambas partes para alcanzar acuerdos. Le han preguntado al presidente Sánchez si su relación con el independentismo es mejor que la que tiene con Feijóo. La relación que yo tenía con el señor Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia no es la misma que tengo ahora como jefe de la oposición. No sé si será porque, en fin, las presiones tanto internas como externas en el complejo y difícil siempre mundo para los conservadores de Madrid, del Madrid mediático, económico y político, pues les ha hecho cambiar de parecer y también de forma de hacer política, pero desde luego yo al jefe de la oposición le tiendo la mano. Mañana veremos ese apretón de manos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pablo Tallón, buenas tardes. Buenas tardes. En una reunión a las 10:30 en el Congreso, hoy en una entrevista en Antena 3, el líder del PP ha retirado aquello que dijo del presidente de que tenía un tic patológico por cómo se rió en el Congreso. Se acordarán durante el debate de la investidura cuando Sánchez recordó aquellas palabras de Feijóo en las que decía que no era presidente porque no quería. Pues si le molesta, como es natural, lo retiro. No tengo ningún Parece problema. Que le molestó mucho y además se quejó pues en la ejecutiva del partido de que no le habían defendido los suyos convenientemente. Pues fíjese cómo entiende el esto de la defensa de los suyos. Mire. Y ha verbalizado Feijóo que él puede llegar a acuerdos con Junts siempre que estén dentro de la Constitución. Claro, con las mayorías tan ajustadas en el Congreso, cualquier alianza PP-Junts puede terminar tumbando leyes del gobierno. Y dice Feijóo que él sí que puede acordar con Junts dentro de los límites de la Carta Magna. Y ha puesto algunos ejemplos. El Partido Popular se quedó a 4 votos de la mayoría absoluta y, por tanto, si se mantienen esos apoyos, estamos a 4 votos de aprobar leyes. Y estoy convencido que, por ejemplo, la ley de vivienda, pues Junts no está de acuerdo. Por tanto, mire, si nosotros llegamos a acuerdos en materia de vivienda, en materia fiscal, en materia con otros partidos y se quieren sumar a nuestras propuestas, pues oiga, Junts, PNV, en fin. Ahora, lo que no puedo pactar con Junts es ilegalidades. Palabras de Feijóo que tras fracasar en su intento de llegar a la Moncloa se juega muchísimo políticamente con el adelanto electoral en Galicia. Las elecciones gallegas serán finalmente el 18 de febrero. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que sucedió a Feijóo, las ha adelantado para aprovechar lo movilizada que está la derecha contra la amnistía y no dar tiempo a que la polémica vaya desinflándose. Radio Galicia, Fernando Becerra. Si la convocatoria electoral en Galicia llega cargada de matices, para empezar serán los primeros comicios que enfrenta Alfonso Rueda como candidato a la presidencia. Tras 4 mayorías absolutas de Núñez Feijóo, el que fue su mano derecha durante años tendrá toda la responsabilidad. Esto lo que ha hecho es aumentar el nerviosismo dentro del partido. Reconocen intranquilidad en las filas populares con un candidato que, a pesar de contar con toda la maquinaria del gobierno, todavía no acaba de conectar con los ciudadanos. Rueda, convocado, empujado por Feijóo, y aunque defiende que serán unas elecciones en clave gallega, parece todo lo contrario, que la confrontación estatal entre Feijóo y Sánchez se va a trasladar a Galicia, que se va a hablar más de la amnistía que de los problemas de los gallegos. ¿Y cuál es la alternativa al PP en Galicia, Aimar? Pues tenemos un BNG fuerte con la nacionalista Ana Pontón consolidada como candidata y unos socialistas que están volcados con su candidato, con José Ramón Gómez Besteiro, que lleva semanas ya recorriendo Galicia y que espera que Pedro Sánchez se vuelque en la campaña. Más dudas suscita Sumar Galicia. La formación de Yolanda Díaz todavía no tiene candidato
candidato y finalmente aquí tampoco irá de la mano de Podemos. Y la novedad en estas elecciones la tenemos a Aimar una vez más en la provincia de Ourense. Allí, ya sin ningún Baltar al frente del Partido Popular, se presenta Gonzalo Pérez Jácome y se da por seguro que le va a arrebatar más de un diputado a los populares. Lo contaremos, Fernando, gracias. Un saludo. Si lo que hubiera ahora fueran elecciones generales, según el CIS las ganaría el Partido Popular, aunque caen ligeramente respecto al anterior barómetro y el PSOE recorta algo de distancias. En todo caso, lo más llamativo de este barómetro es lo que hace el CIS sobre la amnistía, Pablo. La incluye por primera vez en esta encuesta, sí, pero no pregunta a la gente qué opina sobre la ley. No le pregunta, ¿está a favor? ¿Está en contra? Lo que hace el CIS es preguntar a los encuestados cosas como, por ejemplo, ¿conocen la ley? ¿La han leído? Que, por cierto, el 72% dice que no la han leído. O si creen que están justificadas las manifestaciones, cito literal, convocadas por varias organizaciones de la derecha y la extrema derecha ante las sedes del PSOE por esta medida. Aquí, por cierto, 44% en contra de estas manifestaciones. O sea, que Tezanos les pregunta a los españoles si les parece bien o mal las concentraciones, protestas sobre la ley de amnistía, pero no les pregunta si les parece bien o mal la ley de amnistía. Y en el Congreso ha comparecido hoy Miguel Ángel Oliver, exsecretario de Estado de Comunicación, a quien el Gobierno ha propuesto ahora para presidir la agencia EFE. El Congreso lo ha avalado, a pesar de las críticas muy duras de algunos de los portavoces, especialmente de los partidos de derecha. Miguel Ángel Oliver se ha defendido así. No he recibido ni una sola instrucción del Gobierno en este encargo, ni una sola instrucción en ese sentido. No voy a ser el comisario político de EFE. Es imposible serlo, no quiero serlo. Y aunque Sumar ha votado a favor del nombramiento propuesto por su propio gobierno, han dejado claro que no les gusta. Nahuel González es diputado de Sumar. El nombramiento de Miguel Ángel Oliver es legal y cumple los requisitos que aquí conviene evaluar, pero una cosa es la legalidad y la otra la legitimidad. Una cosa es la legalidad y la otra la pertinencia. Y ahí es donde nuestro grupo tiene serias dudas de la idoneidad. El papel institucional de EFE, su desarrollo y visibilidad se pone en cuestión con un nombramiento que proyecta dudas sobre la independencia de la agencia informativa. Acabamos de conocer la primera criba para las nominaciones de los Oscar y Bayona aspira a 4 nominaciones. Pepa Blanes, última hora. ¿Qué tal? Pues 4 nominaciones. J. Bayona da un paso de gigante para estar en esos próximos Oscar. Maquillaje y peluquería, efectos especiales, banda sonora y la de película internacional. Lo hace con La Sociedad de la Nieve, la película sobre la tragedia de los Andes, que por cierto se estrenó la semana pasada en cines. La última vez que estuvo el cine español fue en 2019 con Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar. Y precisamente, Aimar, Pedro Almodóvar se cuela también en esta preselección en la de mejor cortometraje con Extraña forma de vida. Es un proceso habitual que hace la Academia en los últimos años de dar una lista en algunas categorías para facilitar la votación del resto de académicos y académicas que tendrán que decidir las próximas nominaciones. El 23 de enero sabremos si estamos finalmente en las nominaciones y vamos a los Oscar. Blanes, gracias. Adiós. Francamente alucinante lo que han hecho los obispos españoles con la auditoría que ellos mismos encargaron al despacho de abogados Cremades sobre la pederastia en la Iglesia. Cremades les ha entregado un informe duro que cuestiona el papel de los obispos a la hora de abordar los casos de abusos sexuales, habla de ocultación y propone crear un fondo de 50 millones para indemnizar a las víctimas. Bueno, como a los obispos no les ha gustado el informe que les ha entregado Cremades, ellos lo han diluido en otro informe que han hecho ellos mismos, que es el que han enviado a la prensa y en el que no dicen ni palabra de algunas de las propuestas del despacho de abogados al que ellos mismos contrataron esta auditoría. Adela Molina. La Conferencia Episcopal ha tratado de ocultar el informe completo del despacho Cremades y Calvo Sotelo, publicándolo en su web sin avisar en una noticia de ayer. Ese informe recoge 1.383 denuncias que equivaldrían a un mínimo de 2.056 víctimas. Además, incluye 10 medidas de reparación, entre ellas indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros para cada víctima, a fijar por una comisión independiente que saldrían de un fondo de 50 millones de euros. Un dinero, precisa el documento, que debe ser de patrimonio propio y no obtenerse a partir de contribuciones de los fieles o de la casilla de la renta. El informe del despacho de abogados recoge además el testimonio de varias víctimas y habla de la actitud de obispos y superiores de las órdenes a la hora de abordar los abusos, de la que dice textualmente que puede resumirse en términos de ocultación, relativización e incluso denegación, con un reconocimiento muy reciente pero todavía muy dispar. Ni las críticas, ni el testimonio de las víctimas, ni la recomendación del fondo aparece en el informe del que sí han avisado los obispos a la prensa y que está en la portada de su web. Un documento en el que rebajan los casos registrados por Cremades y dan
dan una cifra propia, 806 casos, de los que solo consideran probados, verosímiles o en estudio 363. Además, rechazan expresamente la creación de un fondo, entre otras razones, se dice, porque por los casos registrados en España resulta innecesario. Y hay diferencias dentro del gobierno sobre el pacto migratorio que se cerró ayer en el seno de la Unión Europea, Pablo. Por un lado, la parte socialista, que la defiende con vehemencia como algo histórico, según el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Es un hito histórico. La respuesta solo puede ser europea. Y durante cierto tiempo había estados que lo negaban, explícita o tácitamente. Lo tenemos. Es un acuerdo que establece un buen equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. Pero no lo ve así Sumar. Aquí en la SER hemos escuchado a la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Hoy por Hoy hablando de este acuerdo como un retroceso. Es un paso atrás sin precedentes. Se le ha abierto las manos a la agenda de la extrema derecha en Europa. Por tanto, me parece un retroceso y además abre las puertas a una Europa fortaleza, que es la que genera desafección y es la que no quiere la gente. Tienen toda la entrevista de Ángels a Yolanda Díaz en cadenaser.com. La mirada de Vidal Folk. La entrevista entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha sido un brindis al sol. Ha producido frutos concretos y tangibles, como el compromiso para elaborar una ley del plurilingüismo, gracias a la cual los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales. Esto no es un asunto menor, sino capital, porque va al encuentro del desinterés de muchos en los temas de común interés. Es normal que los ciudadanos españoles tengan derecho a dirigir sus peticiones o quejas a las instituciones de la Unión Europea en su idioma, el castellano o español. Y así sucede, y todos los días. Pues de la misma forma lo es que lo puede hacer un catalán en catalán, o un gallego en gallego, o un vasco en euskera. A cualquier ministerio, a cualquier museo nacional, al ejército, al parlamento, a los tribunales. Ha habido más cosas en este encuentro, no simplemente gestos, que ya es mucho, cuando el gesto principal de estos tiempos desaforados suele ser la peineta, sino el anuncio de actos concretos. Ojalá este espíritu constructivo se traslade también a la inminente reunión Sánchez-Feijóo. La ciudadanía quiere que sostengan alternativas distintas, para eso los han votado, que discrepen, pero sin insultos ni altanerías. Y también que lleguen a pactos en cuestiones esenciales. Ojalá ocurra esto, aunque se logre solo un punto de acuerdo. Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo el sabio Arquímedes hace muchos siglos. Tenía razón. Minuto 25 de Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.